Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, todo indica que la Argentina va a ingresar en lo que podríamos llamar la era de las cuarentenas más flexibles. Me parece que todavía no se puede hablar de ninguna manera de la post-cuarentena, mucho menos de la post-pandemia. Pero la realidad es que después de 4 meses del aislamiento obligatorio, del encierro para mucha gente y por supuesto de todo lo que ha generado este drama de la pandemia y obviamente de las cuarentenas extremas que lamentablemente Argentina ha tenido que aplicar por las propias precariedades y las prevalencias, las enfermedades anteriores que traía la Argentina, pero la realidad es que, claro, lo dijimos en el mes de mayo en este programa, la cuarentena se iba a saturar y llega un momento en que ya prácticamente no se puede sostener. Y da la sensación de que, en todo caso, más por una situación política y por la imposibilidad, naturalmente, de seguir con esta situación, vamos a ir a un esquema que se promete de flexibilización. Ahora, me parece, por lo que conocemos, vamos a ver qué detalles tiene Beto Valdés, qué sabe Cecilia Buflé ahora en un ratito, pero por lo que sabemos, la verdad que lo que viene es, yo diría, extremadamente gradual, incluso con alguna posibilidad de que haya alguna desilusión sobre muchas expectativas que se han generado en las últimas horas a propósito de ese menú de 12 pasos que se anticipó en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que vamos a una flexibilización en todo caso más social que económica, donde se va a necesitar y se van a atender, se va a tratar de oxigenar políticamente la cuarentena. Gracias a Dios se va a permitir que los chicos salgan todos los días, seguramente van a abrir los comercios de cercanía, pero no mucho más que eso, digamos. Bueno, sí puede ser que vuelva la actividad física al aire libre, los runners, pero no sé si el resto de los deportes, por lo menos en una primera etapa. Y desde luego, nada de shopping, nada de vereditas afuera para juntarse a tomar un cafecito en el restaurante o en el bar. El Estado va a seguir con las oficinas públicas cerradas. El centro de la ciudad de Buenos Aires va a seguir vacío, no va a haber tribunales. Insisto, la mayoría de las oficinas y las oficinas públicas van a seguir sin actividad. Y, por supuesto, el transporte público, al momento, es un misterio si se va a liberar o si se va a permitir a los trabajadores poder utilizar el transporte público libremente o van a seguir las restricciones. Con lo cual, digamos que en términos económicos, cosa que también advertimos hace tiempo en este programa, la verdad que los efectos de las cuarentenas van a seguir. E incluso se puede llegar a generar un problema nuevo, que es que, claro, como el gobierno tiene que empezar a restringir un poco los desequilibrios que ha generado el déficit, el mayor déficit fiscal, la asistencia a trabajadores, a la gente que obviamente no tiene nada, a las empresas, al comercio. Y bueno, claro, como hay actividades que eventualmente pueden ser autorizadas a volver a trabajar, y bueno, el gobierno entienda que entonces ya no necesitan asistencia, pero resulta que la facturación, las ventas en los comercios, ni hablar en todo lo que tiene que ver con gastronomía, en fin, con turismo, por supuesto, todo eso va a estar todavía muy aletargado, con lo cual puede ocurrir, insisto, que aparezca un problema nuevo en todo caso para la economía. Por supuesto que todo suma y en todo caso, si efectivamente se van abriendo más actividades,
por supuesto que para la economía eso va a ser una buena noticia. Ahora, tampoco está superado el riesgo sanitario. Hoy vamos a tener una conversación mirando para adelante, justamente con Eduardo López, que ha sido el doctor Eduardo López, me parece, del equipo de médicos que ha estado y que está asesorando al presidente. Eduardo López ha sido el que ha mostrado en general posiciones bastante más razonables, teniendo en cuenta las dificultades, obviamente, del cumplimiento de las cuarentenas extremas. Siempre estuvo a favor de permitir un poco más de libertad, obviamente haciendo foco en la responsabilidad de la sociedad, pero la realidad es que hoy, bueno, prácticamente estamos camino a 5.000 contagios por día. Ya yo diría, quienes administran la medicina privada han salido a advertir que otra vez estamos con algún grado de estrés en todo el sistema sanitario. Da la sensación de que los ministros de salud, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires, se han llamado un poquito a sosiego, pero más por orden de sus jefes políticos que por una convicción respecto de cómo está realmente el sistema de salud, en este caso de salud pública. Fíjense que ministros de la provincia de Buenos Aires que auguraban prácticamente espectáculos dantescos, o que si se llegaba a flexibilizar la cuarentena iba a explotar todo el país, bueno, ahora están diciendo que hay que empoderar a la sociedad y que en definitiva los números están un poco más estabilizados. En fin, lo concreto es que ese riesgo sanitario me parece que también está presente y naturalmente va a haber que entonces medir cuál va a ser el ritmo y cuáles van a ser las actividades que se vayan eventualmente autorizando tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Dicen que va a haber mayor responsabilidad hacia los intendentes, pero bueno, todo esto siempre y cuando, insisto, la situación sanitaria no se complique. Ha habido sí algún alivio, yo diría muy, muy significativo, respecto, bueno, de lo que han sido los avances en materias de vacunas. Ahí podríamos decir, menos mal que está el capitalismo, ¿no? Tantas tonterías que se discuten en la Argentina. Fíjense que en definitiva, como no podía ser de otra manera, ¿quién nos va a salvar? Y bueno, obviamente, nos va a salvar el sector privado, la innovación, la investigación, el ahorro, la inversión, la propiedad privada, la propiedad intelectual. Fíjense lo que está pasando. El laboratorio Moderna en Estados Unidos, AstraZeneca, que está trabajando en Brasil a nivel regional, Pfizer trabajando en Argentina. Y bueno, y aparentemente todos los reportes están siendo muy alentadores, si bien todavía no se descubrió la vacuna, ni la cuestión está resuelta, pero incluso yo le escuché hoy al doctor Stoll, otro capo que surgió, digamos, los grandes capos que surgieron en todo este episodio del coronavirus fueron sin duda Federico Pollack, Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, el doctor López, con el que vamos a hablar hoy, y el doctor Stoll, que planteaba que incluso hasta todo el trabajo que se está haciendo con el plasma de quienes han sido infectados y curados, que tienen anticuerpos, ese plasma también se puede convertir en mini vacunas. Es decir, que la verdad que desde la ciencia las noticias han sido y están siendo en alguna medida bastante alentadoras. Y a propósito del doctor Federico Pollack, yo le voy a consultar hoy esto al doctor López, porque él sigue con una teoría que, claro, en alguna medida, digamos, parece impresionante, pero si se diera matemáticamente en Argentina lo que está en alguna medida explicando Federico Pollack, bueno, significaría que el peor escenario que tendríamos por delante hoy en la Argentina es en todo caso
1/3 de la cantidad de muertos que tuvimos el año pasado por gripe. Porque lo que dice Pollack es que lo más probable es que en definitiva, por cada muerto que se registra por coronavirus, ha de haber unos 1000 infectados. Es decir, que fíjense que si Argentina hoy tiene unos 2000 muertos, ha de haber unos 2 millones de infectados. Y que en realidad lo que hemos visto incluso en Italia, en España, en Nueva York, es que, claro, en algún momento dado el virus frena. Y bueno, frena cuando el 60% de la población se contagia. Con lo cual, lo peor que podría ocurrir si todo esto fuera cierto es que, bueno, se tendría que contagiar el 60% de la población del AMBA, que serían unos 9 millones de personas, y eventualmente eso significaría 9.000 muertos. Una tragedia, por supuesto, pero insisto, hubo 30.000 el año pasado por gripe. Y además tampoco está seguro que vaya a suceder, porque incluso la Argentina, justamente como metió las cuarentenas extremas por tanto tiempo y porque además el sistema sanitario se supone que puede resistir un poco más que el golpe que recibió España, Italia, que no tenían el diario del lunes. Bueno, esas son evidentemente algunas novedades alentadoras en momentos en que la Argentina, insisto, está por iniciar la etapa de las cuarentenas más flexibles, pero yo diría muy gradual por lo que sabemos. Pero claro, para que se recupere la economía, aparentemente no hay vacuna milagrosa, no hay plasma, no hay con qué, no encontramos la forma de encontrar esa vacuna contra el déficit fiscal, contra el despilfarro, contra el estatismo, contra el gigantismo, obviamente, del gasto público y contra toda la historia, obviamente, que tiene la Argentina. Allí también hay algunas ilusiones, como en la ciencia. De ilusiones también se vive, y ahora la ilusión es que tal vez aparezca un Alberto Fernández moderado, que tenga que girar al centro, porque finalmente estar tan pegado, sobre todo en materia económica, a lo que representa Cristina, el Instituto Patria, además, no le ha dado muchos resultados, incluso antes de la pandemia, y ni hablar mirando lo que viene después. Entonces aparece, bueno, que el presidente ha decidido no ir al default, y bueno, si hay que pagar más, se paga más, pero se acuerda. Está llamando un acuerdo económico y social, está resistiendo los ataques durísimos de los sectores, digamos, más de izquierda de la coalición, Cristina, la señora de Bonafini, la señora Cortiñas, en fin, sectores que le pegan por todos lados. Y allí está el presidente con esta nueva ilusión, especialmente en el mundo económico, en los mercados, de que pueda haber un Alberto Fernández que gire al centro. No es la primera vez que el mundo económico se ilusiona. Podemos hacer una lista de los últimos 20 años en ese sentido, y sobre todo el hecho de que podría existir un peronismo que la podría moderar a lo que representa eventualmente Cristina. Pero bueno, de esto vamos a hablar hoy con Beto Valdés, con Cecilia, naturalmente, en 5 segundos. Pero me parece que finalmente es como el coronavirus. Hay que ir testeando, el mundo económico lo va a ir testeando al presidente en una agenda que tiene que ver finalmente con si va a haber default o no va a haber default, si va a haber un acuerdo con el fondo o no va a haber un acuerdo con el fondo, si va a haber un programa monetario y fiscal que despeje las expectativas de una eventual explosión inflacionaria por la emisión monetaria tan fuerte, en fin, si va a haber una reforma eventualmente previsional, si va a haber leyes laborales que permitan contratar, bueno, a los miles de desempleados que van a quedar, o si se va a seguir presionando con la doble indemnización, si se va a seguir persiguiendo al dólar o se va a levantar el cepo
por lo menos para que haya un dólar financiero libre y puedan entrar capitales? ¿Si va a haber un blanqueo o se va a seguir persiguiendo a los que blanquearon? Bueno, todos esos testeos van a ser los que semana a semana vayan de alguna manera mostrando si efectivamente está disponible ese Alberto Fernández moderado, la nueva ilusión del Círculo Rojo. Señoras y señores,